Voy a contarte algo que no le he contado a casi nadie. Hace 3 semanas, mi nieta me preguntó cuál era el secreto de 70 años de matrimonio. Tenía el teléfono en la mano, lista para anotar, como si fuera una lista de ingredientes, como si el amor funcionara así. La miré un momento, le quité el teléfono de la mano con cuidado y le dije, siéntate, porque esto no cabe en una nota. Tengo 92 años. Me casé con Carmen cuando los dos teníamos 22. Ella murió hace 16 meses, 11 días y unas pocas horas que no voy a contar porque si empiezo a contarlas no termino nunca. 70 años. 70 años con la misma mujer en la misma casa, compartiendo la misma cama, los mismos problemas, las mismas alegrías, los mismos silencios. Y hoy, desde este lado de la vida, donde ya no me queda tanto tiempo como me queda memoria, quiero contarte lo que aprendimos, no para que suene bonito, para que te sirva, porque lo que voy a decirte hoy nadie nos lo enseñó a nosotros. Lo fuimos descubriendo a golpes, a veces, literalmente, que la vida da golpes cuando no aprendes de otra manera. Y si hubiera sabido a los 25 lo que sea ahora, habría evitado años de sufrimiento innecesario para mí y para ella. Antes de contarte el único consejo que me importa que te lleves de aquí, necesito contarte cómo empezó todo, porque el principio lo explica casi todo lo demás. Me enamoré de Carmen un martes por la tarde en una panadería. No es una metáfora, es literalmente lo que pasó. Ella estaba comprando pan y yo entré detrás de ella sin saber que iba a salir siendo un hombre diferente. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, tenía harina en el codo izquierdo y cuando se giró y me miró con esos ojos grandes que tenía, algo en mi pecho se rompió en el mejor sentido posible. 3 meses después le pedí que se casara conmigo, misas, y entonces empezó la parte que nadie te cuenta cuando te enamoras. Los primeros 10 años de matrimonio fueron los más difíciles de mi vida, más que la guerra, más que la pobreza, más que cualquier otra cosa. Y lo digo sabiendo el peso de lo que digo, porque el enamoramiento es una mentira preciosa. Es la naturaleza disfrazada de magia para conseguir que dos personas se junten y funciona perfectamente durante un tiempo. Pero, ¿cuándo pasa? Cuando la química se asienta y aparece la realidad cotidiana con toda su textura y sus complicaciones, ahí es donde la mayoría de las parejas se pierden. Nosotros casi nos perdemos a los 4 años. No hubo una crisis dramática, no hubo infidelidad, ni violencia, ni ninguna de las cosas que aparecen en las películas como causas de ruptura. Hubo algo mucho más peligroso que todo eso. Hubo distancia silenciosa. Nos fuimos alejando tan despacio que ninguno de los dos lo notó, hasta que un día nos sentamos a cenar y nos dimos cuenta de que llevábamos semanas sin hablar de nada que importara. Hablábamos de los gastos de los niños que ya llegaban, de lo que había que arreglar en la casa, pero no hablábamos de nosotros. No nos preguntábamos cómo estábamos, no nos mirábamos de verdad. Esa es la primera cosa que destruye los matrimonios, no los grandes dramas, la pequeña distancia cotidiana que nadie detecta hasta que se ha convertido en un abismo. Fue Carmen quien lo dijo primero. Una noche, con una calma que me heló la sangre, me dijo, creo que nos estamos perdiendo el uno al otro. Y no lo dijo con rabia, lo dijo con una tristeza tan tranquila que fue peor que cualquier grito. Esa noche hablamos hasta las 4 de la mañana y esa conversación, esa única conversación larga y honesta y asustada, salvó nuestro matrimonio antes de que supiéramos que lo necesitaba. Pero hay algo que pasó en esa conversación que quiero que escuches con atención, porque creo que es la clave de todo. En un momento dado le dije a Carmen que el problema era que ella había cambiado, que ya no era la misma persona de la que me había enamorado. Lo dije como si eso fuera una acusación, como si cambiar fuera una traición. Ella me miró y me dijo algo que tardé años en entender completamente. Me dijo, claro que cambié. Y tú también. Y eso no es el problema. El problema es que dejamos de presentarnos el uno al otro cuando cambiábamos. Guarda eso. Es la cosa más importante que te voy a decir antes del consejo final. Y necesito que la entiendas de verdad. La mayoría de las parejas jóvenes creen que el amor es encontrar a la persona perfecta para ti y quedarte con ella como si fueran dos piezas de un puzzle que encajan y ya está. Trabajo terminado. Pero las personas no son piezas de puzzle. Las personas son seres vivos que cambian constantemente, que evolucionan, que crecen, que a veces retroceden, que se transforman con cada año y cada experiencia y cada dolor y cada alegría.
Si te casas con alguien y luego dejas de conocerla activamente, dentro de 10 años estarás viviendo con un desconocido. No porque esa persona te haya traicionado, sino porque el tiempo pasó y tú no prestaste atención. Carmen y yo aprendimos esto de la manera difícil. Y después de esa conversación hicimos una cosa muy concreta que cambió todo lo demás. Cada noche, sin excepciones, nos preguntábamos cómo estábamos de verdad, no cómo había ido el día, no qué había pasado en el trabajo, cómo estábamos, qué sentíamos, qué nos preocupaba, qué nos hacía ilusión, qué habíamos pensado ese día que el otro no sabía. Al principio era incómodo. Llevábamos años sin hablar así, y hablar así requiere un músculo que se atrofia si no lo usas. Había noches en que uno de los dos decía, estoy bien, y el otro sabía perfectamente que no era verdad. Y entonces había que ir a buscarlo con más preguntas, con más paciencia, con más presencia. Pero con el tiempo, ese ritual se volvió lo más sagrado de nuestra vida juntos, más que los aniversarios, más que las vacaciones, más que cualquier cosa especial. Esos 20 minutos cada noche, donde los dos éramos completamente honestos el uno con el otro, sin juicio, sin soluciones inmediatas, solo escuchando. Eso fue lo que nos mantuvo juntos durante 70 años. Ahora quiero hablar de las peleas, porque hubo peleas, muchas, y sé que hay personas que dicen que llevan décadas casados y nunca se han peleado. Y yo les digo directamente que o están mintiendo o ninguno de los dos tiene pulso. Las parejas que no se pelean no son parejas felices, son parejas donde uno o los dos han aprendido a callarse tanto tiempo que ya no saben ni lo que sienten. Nosotros peleamos, peleamos fuerte. Hubo años en que las discusiones eran largas y dolorosas y decíamos cosas que luego costaba reparar. Y aprendimos dos reglas sobre las peleas que te voy a dar, porque valen más que cualquier libro de autoayuda que hayas leído. La primera regla es esta: pelea el problema, no a la persona. Cuando estás en medio de una discusión y la adrenalina está alta y el dolor está fresco, el instinto es atacar, decir cosas que hagan daño porque el dolor propio quiere compañía. Y ahí es donde se generan las cicatrices que tardan años en desaparecer o que a veces no desaparecen nunca. Carmen y yo aprendimos con mucho esfuerzo y muchos errores a separar el problema de la persona. En vez de decir, eres un egoísta, aprendimos a decir, cuando haces esto, yo me siento invisible. En vez de decir, nunca me escuchas, aprendimos a decir, necesito que estés presente conmigo ahora mismo. Es la diferencia entre atacar y pedir, y esa diferencia, aunque suene pequeña, lo cambia todo, porque ante un ataque el instinto es defenderse. Ante una necesidad expresada con honestidad, el instinto es responder con cuidado. La segunda regla es más difícil todavía. Nunca termines una pelea sin cerrarla de verdad. Y cerrar de verdad no significa que uno de los dos ceda para que pare el ruido. Eso no es cerrar, eso es enterrar algo vivo. Y lo enterrado vivo siempre vuelve a la superficie con más fuerza. Cerrar de verdad significa que los dos entienden qué pasó, por qué dolió y qué van a hacer diferente. Aunque eso lleve horas, aunque sean las 3 de la mañana, aunque los dos estén agotados, cerramos cada pelea antes de dormir, siempre, sin excepción, porque aprendimos que los rencores se construyen exactamente así, con pequeñas peleas que no se cierran, con heridas que no se limpian, con palabras que quedan flotando en el aire, porque nadie tuvo el valor o la energía de terminar la conversación hasta el final. Hubo algo más que aprendimos con los años y que creo que nadie habla de ello con suficiente honestidad. Quiero hablarlo ahora porque sé que hay parejas jóvenes que lo están viviendo y no tienen palabras para lo que sienten. Hay periodos en el matrimonio en que no te gusta la persona con la que estás, no que no la ames, que no te gusta, que sus hábitos te irritan, que su manera de responder te frustra, que si no fuera tu pareja, probablemente no elegirías pasar tiempo con ella en este momento. Eso pasa en todos los matrimonios largos. Eso pasa y la trampa más peligrosa en esos momentos es creer que si eso ocurre es porque el amor se acabó, que si no te gusta la persona es señal de que algo está funcionando
fundamentalmente roto y que deberías irte. Nosotros tuvimos esos periodos y lo que aprendimos es que el amor verdadero no es la ausencia de esos momentos, es la decisión de quedarte y trabajarlo a pesar de ellos. El amor que el cine te vende es una emoción, algo que sientes o no sientes, que tienes o que pierdes. Pero el amor real, el amor que dura 70 años, es sobre todo una decisión que renuevas cada día. La decisión de elegir a esa persona, no porque todo sea perfecto, sino porque hay algo construido entre los dos que merece ser cuidado, incluso cuando cuesta. Carmen y yo nos elegimos todos los días durante 70 años. Algunos días fue fácil, otros días costó, pero siempre fue una elección consciente, no algo que simplemente pasaba o dejaba de pasar. Y ahora llegamos al único consejo, el que le di a mi nieta, el que me llevó 70 años entender del todo. Cada mañana, durante más de 50 años, le dije a Carmen lo mismo antes de que los dos empezáramos el día. Le dije, hoy te elijo a ti, no te quiero, no te amo. Te elijo porque querer y amar son sentimientos, y los sentimientos fluctúan, cambian, tienen días buenos y días malos. Se ven afectados por el cansancio y el estrés y las enfermedades y las pérdidas y todo lo que la vida pone delante. Pero elegir es un acto de voluntad, es decir, con plena conciencia de todo lo que eres y todo lo que yo soy y todo lo que hemos construido y todo lo que nos falta por construir. Hoy decido que eres la persona con quien quiero estar. Al principio lo decía porque me salía natural. Luego hubo años en que lo decía con más esfuerzo y esos años en que costaba más, esas mañanas en que lo decía después de una mala noche o en medio de un periodo difícil, fueron exactamente las mañanas más importantes, porque decirlo entonces era un compromiso renovado. Era decirle al matrimonio y decirme a mí mismo que lo que habíamos construido era más grande que el momento malo en que estábamos. Carmen empezó a decírmelo de vuelta a los pocos meses de que yo empezara, y así durante 50 años empezamos cada día con esa declaración tan simple y tan enorme. Hoy te elijo a ti. 4 palabras que son la diferencia entre un matrimonio que sobrevive y uno que florece. Cuando Carmen murió hace 16 meses y 11 días, lo último que le dije antes de que se fuera fue eso. Tenía la mano entre las mías y ella ya no podía hablar, pero me miró y en esa mirada había 70 años de mañanas y 4 palabras que los dos sabíamos sin necesitar decirlas. No sé cuánto tiempo me queda. A los 92, el tiempo es una conversación diferente, pero sé que lo que Carmen y yo construimos juntos fue lo más real y lo más grande de mi vida, y que si tuviera que resumirlo en una sola enseñanza, en una sola cosa que quiero que te lleves de aquí y que uses, sería esta. El amor no es algo que tienes, es algo que haces todos los días, especialmente los días en que cuesta. Elige a tu persona, díselo, repítelo. No esperes a que el sentimiento lo empuje. Sé tú quien empuja al sentimiento, porque al final, cuando mires atrás desde donde yo miro ahora, no vas a recordar los momentos en que fue fácil quererse. Vas a recordar los momentos en que fue difícil y elegiste quedarte de todas formas. Esos son los momentos que construyen algo que dura 70 años. Hoy te elijo a ti.